El motor de una aeronave o el de un automóvil funcionan de manera similar. Algunos utilizan electricidad, baterías recargables para su funcionamiento, para darle tracción a las llantas o en el caso del avión a las hélices. Y el resto de automóviles o de aviones utilizan combustibles para hacer funcionar el motor. La palabra combustible pues quiere decir que combuste, que arde. Y para que eso suceda utilizamos el combustible mezclado con aire, con oxígeno, que es el agente químico que permite que se produzca la combustión. En la actualidad la mayoría de automóviles y aeronaves utilizan combustibles derivados del petróleo para su funcionamiento. Sin embargo, debido a la contaminación que estos producen, se está impulsando la tecnología de motores de tipo eléctrico, motores híbridos y aquellos que utilizan combustibles que no generan tanta contaminación como los combustibles derivados del petróleo. Ya podemos ver circular por las calles bastantes vehículos eléctricos que en la actualidad pues su costo es todavía bastante elevado, pero nos preguntamos desde cuándo se empezó a utilizar el motor eléctrico en los automóviles, en los aviones. Y si miramos, los primeros coches eléctricos surgieron durante la década de 1880. Los automóviles eléctricos fueron muy utilizados a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero los avances en los motores de combustión interna de combustibles derivados del petróleo se empezaron a volver más populares y a producir en masa debido a que pues era más económico su utilización, su producción, y bueno, no estábamos tan preocupados por la contaminación en esos tiempos. En cuanto a las aeronaves, a lo largo de su desarrollo se han utilizado combustibles derivados del petróleo como gasolina y diésel, y hasta hace unos años se utilizaban los motores de tipo eléctrico para aviones de control remoto y drones. Actualmente ya se han llevado a cabo desarrollos de aviones tripulados con motores de tipo eléctrico, y también se está avanzando muchísimo en el desarrollo de drones tripulados, drones que permiten transportar carga a pasajeros, que tienen muchas aplicaciones tanto en la parte comercial, para desarrollo de cine, eventos deportivos, aplicaciones para vigilancia de redes eléctricas, de agricultura, de fuerzas militares y de policía. Como sabemos, el desarrollo de la aviación está creciendo a pasos gigantescos y el objetivo final es transportar carga o pasajeros a un menor costo y en lo posible generando la menor contaminación. Los aviones de entrenamiento de la escuela son de tipo monomotor de pistón, motores recíprocos que ya los estudiamos anteriormente, y en ellos vamos a utilizar gasolina de aviación. Tenemos que conocer los diferentes tipos de gasolina. Ya sabemos, la gasolina es un derivado del petróleo y de acuerdo a su refinamiento, de acuerdo a su composición, a los elementos que se utilizan en su composición, vamos a encontrar diferentes tipos de gasolina. Para el caso de nuestros aviones utilizamos el término avgas, que quiere decir gasolina de aviación, y la vamos a encontrar en diferentes grados de octanaje. El octanaje es una escala que mide el poder antidetonante de la gasolina. En nuestros aviones monomotores de pistón que normalmente utilizamos en la escuela, Cessna y Piper, el fabricante nos recomienda utilizar Avgas 100LL, que es una gasolina de color azul. Nos recomienda utilizar este tipo de gasolina porque debido a su grado de octanaje no va a encenderse antes de tiempo, va a soportar la compresión que le va a hacer el pistón hasta el punto óptimo en el cual se enciende la bujía y genera la explosión. Si utilizamos un tipo de gasolina de menor octanaje, el combustible va a encenderse antes de tiempo. A medida que se va comprimiendo va a llegar un punto en el que va a detonar, va a autoencenderse debido a la presión antes de que se encienda la bujía en el momento apropiado. Y eso nos puede generar daños en el motor y nos puede generar también pérdida de potencia. Por eso el fabricante nos recomienda utilizar este tipo de gasolina que tiene el grado antidetonante apropiado. Ahora, si no disponemos de gasolina de ese grado, podríamos utilizar una gasolina de un grado más alto. ¿Eso qué va a generar? Pues bueno, no nos va a dar la misma potencia. De pronto en la combustión van a quedar residuales dentro del cilindro, pero no nos va a afectar en sí como tal a la máquina, a su funcionamiento, no nos va a dañar el motor. Recordemos que para una correcta combustión, para un correcto funcionamiento del motor, en el avión mezclamos gasolina y aire. La gasolina la almacenamos en los tanques de combustible del avión y esta gasolina se va a mezclar con el aire en el carburador a razón de una parte de gasolina por 15 partes de aire. En aeronaves de ala alta como el Cessna,
El combustible se encuentra ubicado en una posición más elevada que el motor, por lo tanto lo puede alimentar por gravedad. Sin embargo, se utilizan algunas bombas eléctricas o mecánicas actuadas por el motor para mantener la presión de combustible y una alimentación continua y a buena presión hacia el carburador. En aeronaves de ala baja como el Piper encontramos los tanques de combustible en una posición más baja que el motor, por lo tanto obligatoriamente tenemos que impulsarlo hacia el motor por medio de las bombas de gasolina. En estos aviones pequeños monomotores podemos colocar el combustible a través de unos orificios que tienen en la parte superior una tapa de llenado, y el llenado lo podemos hacer por gravedad mediante bidones o lo podemos hacer por medio de presión con un carro cisterna. La tapa en la parte superior nos permite apreciar a simple vista o por medio de un medidor qué tanta gasolina tenemos en cada tanque. Esta tapa sella muy bien para que no se riegue la gasolina durante la operación. Pero ¿qué sucede? Que el tanque se presurizaría y al momento de bajar la gasolina se generaría un vacío que no permitiría que circulara muy bien la gasolina. Para ello se le coloca un par de válvulas, una que es un desfogue, un alivio de presión, y la otra que nos permite también eliminar combustible cuando hay demasiado combustible en el tanque, y también sabemos que con el calor se expande, como para que no se genere una sobrepresión en el tanque. También, además de la verificación visual de la cantidad de combustible que tenemos en los tanques, el tanque internamente tiene un sensor de cantidad de combustible. Ese sensor le va a mandar la indicación a un instrumento en el tablero que nos va a indicar qué cantidad de combustible tenemos en el tanque izquierdo y qué cantidad de combustible tenemos en el tanque derecho. También en la parte inferior del tanque tenemos una válvula que nos permite drenar parte del combustible para verificar que no tenga contaminación por agua o suciedad. El agua es más pesada que la gasolina, por tanto si tenemos contaminación de agua en la gasolina, esta se va a depositar en la parte más baja, por eso allí tenemos esa válvula de drenado de gasolina. En lugares donde las temperaturas son muy altas, de pronto en horas de la noche se nos puede formar condensación de agua, por eso normalmente acostumbramos a guardar el avión con el tanque totalmente lleno para evitar esos espacios que permiten la condensación del agua. Sin embargo, no todas las veces guardamos el avión con los tanques llenos, por eso es importante que antes de cada vuelo utilicemos un vaso que llamamos el drenador, lo coloquemos en esta válvula, hagamos presión, saquemos un poco de gasolina y verifiquemos que no tenga ningún tipo de contaminación. Siguiendo su recorrido hacia el carburador desde el tanque de combustible, las líneas de combustible van a pasar por una llave selectora de tanque de gasolina. En algunos modelos de aviones esta llave tiene las posiciones off, left, right y both. En la posición off no se permite el paso de la gasolina de ninguno de los dos tanques hacia el motor. En la posición left solamente se permite el paso de gasolina desde el tanque izquierdo. En la posición right solamente se permite el paso de gasolina desde el tanque derecho, y en la posición both se permite el paso de gasolina de ambos tanques a la vez. Otras aeronaves tienen la misma llave selectora de combustible, pero no tienen la posición off. Por lo tanto, normalmente están acompañadas de una válvula shut off o una válvula de corte de paso de gasolina hacia el motor. En otros modelos de aviones no encontramos la posición both en la llave selectora, por lo tanto tenemos que estar intercambiando el tanque de gasolina para mantener un equilibrio en el peso y para que mediante el consumo, cambiando la llave, mantengamos equilibrados los tanques. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte Aéreo, o NTSB por sus siglas en inglés, National Transportation Safety Board, investiga todos los accidentes de aviación y otros accidentes de transporte en Estados Unidos y hace recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes en el futuro. Esto también aplica para todas las aeronaves que son certificadas por la FAA. En algunas investigaciones de la NTSB se ha descubierto que las llaves selectoras de gasolina han sido responsables de algunos accidentes. Por eso hacen algunas recomendaciones. Nosotros como pilotos debemos asegurarnos que nuestra selectora de combustible funcione correctamente. Una llave selectora de gasolina con componentes desgastados puede provocar falla de combustible y una pérdida repentina de potencia del motor, lo cual puede provocar un accidente. A esas llaves selectoras de gasolina hay que hacerles mantenimiento frecuentemente. Y también, pues si notamos que la válvula selectora de tanque de gasolina está deteriorada o de pronto
totalmente dañada, que no se pueda apreciar correctamente la selección, debemos cambiar esas válvulas selectoras de combustible por seguridad. Forzar una llave selectora de gasolina también puede ocasionar que sus componentes internos se rompan, se dañen, y eso también hace que la selectora no funcione correctamente. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como pilotos para evitar este riesgo de accidente? Siempre antes de salir a vuelo, chequear la llave selectora para darnos cuenta que tiene una operación correcta. No forzar la manija de la llave selectora si vemos que de pronto se presenta algún problema para girarla. No volar un avión si la llave selectora de combustible se está atascando. Si notamos un mal funcionamiento, tenemos que informarle a nuestro mecánico, al mecánico del avión. Y el mecánico debe hacer un chequeo de la condición de la llave selectora durante la inspección anual o la inspección de 100 horas. Si somos los dueños del avión, debemos decirle al mecánico si algo notamos raro en la llave selectora de combustible. Y si somos operadores del avión, debemos informarle a quien nos está rentando el avión para que tenga conocimiento del mal funcionamiento de la llave selectora de gasolina. Es bastante importante que nosotros como pilotos, como operadores del avión, informemos a nuestro mecánico, al dueño del avión o a quien tenga la responsabilidad del mantenimiento de cualquier falla que nosotros notemos en el avión. No solamente en la llave selectora de gasolina, en cualquier sistema que notemos algún mal funcionamiento hay que informar para que se tomen las acciones respectivas antes que eso conlleve un accidente. En algunas aeronaves contamos con una palanquita de primer o cebador de gasolina que nos va a permitir inyectarle algo de gasolina al carburador antes del encendido, y es muy utilizado sobre todo cuando estamos operando en climas bastante fríos en los cuales la temperatura dificulta el encendido del motor. En otras aeronaves que no cuentan con este sistema de primer, tenemos una bomba auxiliar de gasolina la cual podemos encender durante 5 segundos antes de encender el motor para que encienda con facilidad. Siguiendo el recorrido del combustible desde los tanques hasta el motor, hemos pasado por la válvula selectora de gasolina con la cual seleccionamos de qué tanque vamos a consumir, y de allí el combustible va a pasar a un tanque colector. De ese tanque colector se va a impulsar la gasolina por medio de la bomba eléctrica hasta el carburador para el encendido, y una vez el motor enciende empieza a actuar la bomba mecánica que se va a encargar de succionar el combustible del colector hasta el carburador. Debido a que el tanque colector está en la parte más baja del avión, de igual manera allí es donde con mayor razón se va a depositar agua si hay algún tipo de condensación o contaminación del combustible por agua. Por lo tanto, también en la inspección prevuelo debemos drenar el tanque colector, y eso lo hacemos también con el vaso drenador o mediante una guaya que se encuentra ubicada en el motor, la cual podemos jalar para drenar un poco de gasolina y de esa manera asegurarnos que no hay agua en el combustible. Siguiendo el recorrido del combustible del tanque colector hasta el carburador, la gasolina va a ser impulsada por medio de unas bombas de combustible. Estos dispositivos son comúnmente llamados motobombas. ¿Qué es una motobomba? En la gráfica tenemos un fluido que deseamos impulsar hasta la parte superior donde va a ser la descarga. Por lo tanto, la motobomba lo que va a hacer es, por medio de la manguera inferior, succionar el fluido, el cual va a pasar por un filtro para evitar que las impurezas dañen los mecanismos de la motobomba, y el agua succionada por la motobomba va a ser impulsada por medio de una turbina hasta la parte superior donde necesitamos hacer la descarga. En el caso de nuestro avión, desde el tanque colector hasta el carburador vamos a impulsar la gasolina por medio de estas bombas. Tenemos dos bombas. La primera, que es la bomba eléctrica, que nos va a permitir impulsar la gasolina inicialmente desde el colector hasta el carburador cuando el motor se encuentra apagado, debido a que por gravedad desde el carburador se puede devolver la gasolina al tanque colector, lo cual haría que se demore más el encendido y que gastemos la batería. Entonces, para encender el motor accionamos durante 5 segundos la bomba eléctrica y ella nos va a impulsar gasolina desde el tanque colector hasta el carburador para su funcionamiento inicial. Una vez encendemos el motor, entra a trabajar la otra bomba de gasolina, que es una bomba que ya no tiene un funcionamiento eléctrico, sino que es de funcionamiento mecánico, es accionada por el motor en su funcionamiento. De esa manera ya no necesitaríamos utilizar la bomba eléctrica, la cual no se puede dejar encendido por mucho tiempo porque se puede quemar, se puede dañar. Estas bombas, por ser dispositivos mecánicos, se pueden dañar, podemos tener una falla en cualquiera de las dos bombas. Como normalmente cuando el motor está encendido está en funcionamiento la bomba mecánica, durante el vuelo puede tener algún mal funcionamiento o se puede dañar, lo que quiere
decir que ya no impulsaría combustible desde el tanque colector hasta el carburador, y eso puede hacer que el motor se apague. Si se nos apaga el motor, uno de los ítems que revisamos en los procedimientos de emergencia es encender la bomba eléctrica para verificar si hay una falla de la bomba mecánica. El estar ya volando a gran altura nos da tiempo suficiente para que hagamos estos procedimientos de emergencia. Pero ¿qué sucede durante el despegue y el aterrizaje? Estamos muy cerca del piso y una falla de la bomba mecánica podría ser bastante peligroso. Por ello, en el despegue y en el aterrizaje también encendemos la bomba eléctrica para apoyar a la bomba mecánica en caso de un daño y de esa manera mantener una presión de combustible estable hacia el carburador. Finalmente, el combustible va a llegar al carburador, que es ese dispositivo en el que vamos a mezclar la gasolina con el aire, a razón de 15:1. El aire va a ser tomado de la parte frontal del avión y va a pasar por un filtro que va a evitar que ingresen impurezas que puedan dañar el carburador. La gasolina va a llegar a una cámara donde vamos a encontrar un flotador que va a prevenir que se sobreexceda el nivel del combustible. De allí, una válvula regulada desde la cabina con la palanca de la mezcla va a permitir que ingrese más o menos gasolina al sistema del carburador. Esa gasolina va a ingresar con más o menos presión dependiendo de la posición de la palanca del acelerador en la cabina que es accionada por el piloto. El acelerador también abre y cierra una mariposa que permite que la mezcla de aire-gasolina ya regulada pase hacia los cilindros. Dependiendo de la posición del acelerador en la cabina, esa mariposa se va a abrir o cerrar, restringiendo o facilitando el paso de la mezcla hacia los cilindros. El carburador en su interior va a tener una reducción del diámetro del tubo por donde está pasando el aire, un tubo de Venturi similar al que estudiamos cuando vimos la parte de la sustentación en las alas. A medida que el tubo se estrecha, va a generar una baja presión en la sección donde está más reducido, y eso hace que se genere presión negativa que succione, y de esa manera va a atraer el combustible que necesitamos para el paso de aire que estamos teniendo. Parece complicado, pero no es así. Simplemente este dispositivo, este carburador, va a ser revisado frecuentemente por nuestro mecánico para darse cuenta del correcto funcionamiento, para darse cuenta que cuando accionemos desde la cabina, la palanca de la mezcla que nos va a permitir más entrada o menos entrada de gasolina funcione correctamente, y también que cuando movamos el acelerador se genere más presión de admisión para que la potencia aumente. Y también va a revisar la válvula, la mariposa, para que restrinja o permita el paso de la mezcla hacia los cilindros dependiendo de cómo tengamos colocada la palanca del acelerador en la cabina. Pero ¿cómo calibramos la mezcla? ¿Cómo movemos esa palanca roja que se encuentra en la cabina para calibrar la mezcla? Debemos tener en cuenta a qué altitud estamos volando, debido a que con el cambio de altitud, a mayor altitud vamos a encontrar menor densidad de aire, lo que quiere decir que al carburador le va a llegar menos aire, por lo tanto también requeriríamos ingresar menos gasolina para mantener la relación de 15:1. Eso lo hacemos sacando un poco la palanca de la mezcla para que ingrese menos gasolina. Pero necesitaríamos algo que nos dijese cuál es la proporción correcta de gasolina que debemos entrar de acuerdo al aire. Para eso tenemos en los instrumentos del motor un sensor de los gases de escape, el Exhaust Gas Temperature o EGT. Ese sensor mide la temperatura de los gases que salen del cilindro en la etapa de exhaust, y si los gases están muy calientes, están más calientes de lo normal, indica que está entrando poca gasolina al carburador en relación con la cantidad de aire que está entrando. Es decir, que la mezcla está pobre de gasolina, que tenemos menos de una parte de gasolina por 15 partes de aire. Si la temperatura de los gases de escape disminuye, nos está indicando que está ingresando más de la gasolina requerida, que para la cantidad de aire que está ingresando estamos poniendo más de una parte de gasolina por 15 partes de aire, lo que quiere decir que la mezcla está demasiado rica en gasolina. Entonces, con esa palanca de mezcla podemos regular la entrada de gasolina al carburador para que vaya acorde con la entrada de aire que estamos tomando del exterior en el punto o la altitud a la que estamos volando. El fabricante nos recomienda hacer el ajuste de mezcla cuando nos encontramos o cuando vamos a despegar y estamos volando en aeropuertos por arriba de 3000 pies de elevación. Si vamos a despegar de un aeropuerto que se encuentre por debajo de los 3000 pies, podemos dejar la palanca de la mezcla toda adelante porque hay bastante densidad de aire. Al hacer ese ajuste antes de despegar, también notamos en el ruido del motor, en el funcionamiento del motor, que mejora su rendimiento.
Así que el ajuste lo hacemos mirando el EGT y escuchando el motor para tener el mejor rendimiento para el despegue, o también lo hacemos en vuelo. A medida que vamos cambiando de altura, a medida que vamos ascendiendo, vamos a encontrar menos aire, vamos a poner menos mezcla. A medida que vamos bajando, vamos a encontrar más aire, vamos enriqueciendo la mezcla. Ya una vez calibrada la mezcla, el aire gasolina a razón de 15:1 va a salir del carburador hacia el distribuidor, que se va a encargar de enviar el aire gasolina a los 4 cilindros del motor. Cuando estamos operando nuestro avión en áreas donde la humedad relativa es bastante alta y la temperatura está por debajo de los 70 grados Fahrenheit, entre 20 y 70 grados Fahrenheit, se nos puede formar hielo en el carburador. Esto es debido a que al pasar el aire por el venturi del carburador y al mezclarse con el combustible que se está vaporizando, la temperatura disminuye drásticamente. La válvula de mariposa que se abre y se cierra en el carburador, la cual accionamos desde la cabina con la palanca del acelerador, permite que pase más o menos cantidad de mezcla hacia los cilindros. Cuando la mariposa se abre, permite que pase más cantidad de mezcla hacia los cilindros, lo cual aumenta la potencia del motor y las revoluciones por minuto de la hélice. Cuando reducimos la potencia sacando un poco la palanca del acelerador, la mariposa se cierra, la potencia disminuye y por tanto las revoluciones de la hélice también. Cuando hay bastante vapor de agua y la temperatura está entre los 20 y 70 grados Fahrenheit, en esa parte del venturi se nos puede empezar a formar hielo, y esa formación de hielo va a bloquear la entrada de aire. 70 grados Fahrenheit son aproximadamente 21 grados centígrados, lo que nos puede hacer parecer que está normal la temperatura, pero allá adentro del carburador se puede estar formando hielo a esta temperatura debido a las bajas presiones. Si notamos que esto está sucediendo, podemos accionar en la cabina el calentador del carburador, que precalienta el aire que está llegando al carburador y de esa manera previene la formación de hielo o elimina el hielo que se haya formado previamente. Como el aire caliente tiene menor densidad, al actuar el calentador del carburador, inicialmente vamos a sentir un enriquecimiento de la mezcla y una pérdida ligera de potencia. Ese descongelamiento del hielo formado en el carburador va a ocasionar que se produzcan gotas de agua, la cual va a ser ingerida por el motor y también hace que se caiga otro poco la potencia. Pero una vez se ha quitado ese hielo que se estaba formando en el carburador, la potencia nuevamente aumenta y volvemos nuevamente a la normalidad. Hay que estar muy pendiente de esas temperaturas exteriores y la humedad relativa para evitar esta formación de hielo y pérdida de potencia en el motor. Revisemos qué sucede en el motor cuando aplicamos el calentador de carburador. El aire que llega al carburador va a llegar por la parte frontal del avión y va a pasar por un filtro de aire para prevenir que entren impurezas al carburador. Este aire va a entrar a la temperatura y humedad relativa que tenemos en el exterior del avión. Cuando se nos forma hielo en el carburador, accionamos la palanca de control de calor del carburador, el calentador de carburador. Sacamos esa palanquita y lo que estamos haciendo es abriendo una entrada de aire caliente hacia el carburador. ¿De dónde viene esa entrada de aire caliente? Recordemos que en el cuarto ciclo del motor se produce el exhaust o el escape de los gases ya quemados, los cuales salen a alta temperatura, van al muffler y de ahí van al exterior. El muffler es un tarro, un filtro que además de catalizar, de filtrar un poco el aire para enviarlo al medio ambiente, también ayuda un poco a silenciar el motor. Este tarro se va a calentar muchísimo y este muffler va a estar contenido dentro de un recipiente más grande, al cual le va a llegar aire por la parte frontal del avión, y ese aire al entrar a este espacio se va a calentar por el calor que tiene el muffler. Pero los dos aires no se mezclan o se contaminarían con el humo que sale del motor. Simplemente el aire que pasa alrededor del muffler se calienta y ya sale a alta temperatura, y cuando jalamos la palanca del calentador de carburador inyectamos ese aire para reducir la formación de hielo que se produce en el venturi del carburador.